Apenas llegué, lo que vi es ese cartel que dice: nuestro tiempo vale más que nada, perdámoslo sabiamente. Y te quería preguntar ¿en qué? ¿En qué lo podemos perder? En hacer las cosas que te gustan, en hacer las cosas que sentís que son necesarias hacerlas, en las cosas que puedes ayudar a otros a que estén mejor y que te da, si eso te da placer. Y después también en no ser productivo. A veces yo me crié en una cultura en la cual la producción era lo más importante. Entonces se creaba o se vivía en función de la producción. Y eso es el que lleva al capitalismo, en el fondo. En que de repente, sí, pues tenés que producir más y tenés que venderlo. Y de repente había una frase que también me gusta mucho, que es la necesidad de producir mata la pasión de crear, ¿no? Entonces, bueno, perderlo en permitirte crear. Entonces el arte no sirve para nada. Nada es una palabra muy valiosa. Sí. El arte, el arte es un vehículo, es una manera de que está llamando a una comunicación que se establece entre una realidad, un artista, una obra, una persona que la recibe y que accede a esa realidad. Eso sí. Así que digamos que es útil porque, bueno, es la manera con que las realidades se vinculan, ¿viste? Y después también está el goce que produce eso, más que la obra en sí, el hecho de encontrarse con eso, con ese canal. Siempre tuve una relación complicada con la política. Siempre sentí que me mentía, pero en algún punto también yo no la escuchaba del todo. Siempre pensando que cada vez más nos alejamos de una ética como horizonte común, que terminaba generando todas morales diferentes, y que terminaba administrando intereses para solucionar conflictos. Y vos dijiste un día, en una nota que leí, que abrir conciencia era un activismo político. Sí. Y quiero saber por qué. Sí. Sería muy largo de explicar, pero voy a intentar hacerte una síntesis. Vivíamos en una civilización, un modelo de civilización en el cual hasta en un momento se podía gobernar unificando a las personas, llevándolas a determinado modelo. Y en esa unificación de las personas empezaron por un lado los políticos a manejar a los pueblos, pero también las personas empezaron a quedar, a acomodarse, a sentirse cómodos, a dejar que otros se ocupen de ellos. Iban en bloque y votaban en bloque, ¿no es cierto? Y los tipos que eran diferentes eran radiados. Entonces también ahí estaban como marginando a lo diferente, no apreciándolo. Y en el último tiempo, el último siglo, gracias a las terapias y gracias al desarrollo de la conciencia, empezó a cambiar el paradigma de la convergencia en un partido o en una mirada a la divergencia. ¿Qué es la divergencia? No es cada uno por su lado, no, cada uno más sí mismo, encontrarse de las diferencias y trabajar en equipo a pesar de las diferencias, como una comunidad, como una hermandad, como la humanidad, como una humanidad. Y de repente se llega a ese pensamiento abriendo la conciencia. Entonces por eso pienso que abrir conciencias es político. Estás despertando a las personas para que dejen de ser ovejas, que van todas para el mismo lado. Por cierto que Corazón dijo que alguna se vaya, te venga en contra, pero bueno. Me da curiosidad que escribas sobre el arte y que al mismo tiempo digas que abrir conciencia es un activismo político, porque siento que ¿cómo se puede hacer política desde el arte entonces? Y, o sea, primero te quiero preguntar qué es la conciencia, me encantaría que me lo respondas vos. Hay muchas definiciones y me encantaría tener la tuya. A ver. Y también cómo se relaciona el arte. La primera no lo dejemos de lado, pues es interesante, ¿no? Cómo se puede hacer política desde el arte. Sí. ¿Qué es la conciencia? Bueno, por de pronto saldría de la conciencia moral.
Okay. Porque se ha utilizado la conciencia moral para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Sí. ¿No? Hasta que nos duele. ¿Eh? Hasta que nos duele la moral y elegimos Tal otra. cual. Para mí la conciencia es como una membrana muy sensible que tiene la mente para una membrana no material, una membrana muy sensible que tiene la mente para comunicarse con la conciencia del cosmos y de la Tierra y de todo. Se piensa que el cosmos es una cosa fija, que la Tierra no tiene vida, pero como todo tiene vida y todo tiene conciencia. Entonces, a través de la conciencia nosotros accedemos a muchas otras cosas, entre ellas a esa. Esa conciencia es como te diría la puerta, es la puerta de acceso a salir de las construcciones del yo que tomamos como realidad. Entonces, si de repente tomáramos conciencia de que somos una humanidad, no solamente ricos y pobres, o explotadores y explotados, creo que tomaríamos otro tipo de actitudes frente al mundo, frente a los demás, frente a la sacralidad de la vida, etcétera, etcétera. Hice una síntesis, ¿eh? Me gustó. ¿Y cómo se puede hacer arte? Ahora vamos a la primera. ¿Cómo se puede hacer política a través del arte? Bien, por de pronto no hay un solo mensaje. Cada uno tiene que expresar su mensaje, ¿cierto? Y poner, bueno, el arte al servicio de ese mensaje, que sea lo más honesto posible, que sea lo menos egoico posible, porque lo egoico frena la comunicación entre la conciencia universal y la conciencia individual. Entonces estás poniendo, si vos haces esto para ser famoso y para tu vanidad, estás interponiendo en el flujo de esa energía una cosa egoica, una actitud egoica. Entonces, bueno, ya si de repente, no digo que todas las personas tienen que hacer arte en el sentido habitual, pero muchos pueden hacer arte de su vida, de su política. Alguien que trabaja, por ejemplo, que es un ministro o que es un intendente, puede tomar esa ética y esa estética que tiene de hacer las cosas bien, correctas, con sentido común, con mucho sentido común, disciplinadamente y también muy creativamente, y hace de eso un arte. No tiene por qué pintar un cuadro, o escribir un libro o tocar una sinfonía. Pues el arte, en la manera con que se relaciona con la función de intendente o la función de gobernador, lo puede hacer como un arte. ¿Y qué es hacerlo como un arte? No como arte para exponerlo, como arte como una cosa que expresa algo muy interno. Bueno, yo creo que el gobernador de la provincia lo está haciendo. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué elegiste la palabra? Porque podrías haber elegido cualquier cosa. Porque uno enseña lo que tiene que aprender. Y yo no podía poner palabra de chico en mi familia. Yo era el menor y acostaba en la mesa, tenía que a la fuerza hacerme un lugar para decir algo. No en vano fui tartamudo hasta Mira, yo muy también. grande. Hasta muy grande. Bueno. Y de repente también cuando era chico me costaba pensar, mucho me costaba pensar, y entonces a través de la palabra aprendí a ordenar un poco lo que pasa en mi mente. Y después también porque me gusta la música de las palabras. Entonces, bueno, creo que digamos que sí, es una herramienta. Ahora hace tiempo estoy aprendiendo a hacer lo más económico posible, porque encontré que cuanto más económico y más preciso es más bello. Cuanto más económico y más preciso, más bello. Cuando decís con menos palabras, sí, y las palabras más precisas, el verbo más preciso, en un verbo, en una acción, lo que fuera, de ahí surge la belleza para mí. ¿Cuál es tu verbo favorito? Y expresar. Okay. Y podría decir amar, pero bueno, eso también podría ser, pero eso es mucho más amplio, ¿no? Pero, digamos, en lo concreto, mi aliado, mi alias es expresar.
Vos hablás de un lenguaje del segundo orden en tus libros, y para mí la poesía es ese lenguaje. Yo escribo mucho cuando algo me excede y me rebalsa, escribo poesía porque siento que es más, la sensación es más fundamental que entenderlo, entonces sí, percibo la sensación. Pero igualmente me frustro y el amor no me dijo lo que él es todavía, entonces digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué soy yo o quién soy yo y por qué se me dieron las capacidades por la mitad? Porque hay algo como que me rebalsa en la cuestión de la expresividad y me siento como que me falta algo, ¿no? Pero al mismo tiempo siento una gran sensación de que si la vida se me fue dada tan gratuitamente, sin que yo tenga ninguna carta sobre el asunto, tengo que ser humilde en esa posición y aceptar las cosas como son y sin añadir nada, digamos. Y te quería preguntar, porque Hugo Mujica habla de la poesía, coincido mucho con él en esto de cómo habla de la poesía, de la lógica del no pensar o del saber del no saber. Y te quería preguntar sobre qué opinas vos de la intuición como algo legítimo, como el acto de seguir lo que no podemos expresar y que sea un punto de partida válido para las cosas que hacemos, para todas las decisiones. Bueno, un poco en la pregunta está la respuesta, ¿no? Porque efectivamente la intuición te marca algo, ¿no? Pero vuelvo a lo que vos planteabas de la poesía, que también es muy interesante. La poesía, como hablabas, como algo de segundo, como una realidad de segundo orden, ¿no? Una cosa, lo primero que me venía cuando vos estabas contando eso, era que en la poesía, al menos para mí, lo que importa para el autor quizás puede ser lo que está contando, pero lo que importa para quien lee la poesía es lo que le resuena a esa poesía. No importa lo que le esté diciendo, lo que importa es a dónde lo lleva, qué le hace imaginar a esa persona. Por ahí muchas veces se ha dicho que el autor no puede entender lo que está escribiendo, no se da cuenta de lo que está haciendo, porque es que está pasando algo por ahí que él no sabe. Y lo que él no sabe, que está transmitiendo, es para mí el primer orden. Entonces, muchas veces nos cuesta aceptar como real lo del segundo orden. Entonces, yo soy un ferviente defensor del segundo orden. Para mí el segundo orden es la experiencia. Yo, por ejemplo, cuando escribo, las personas lo leen y pueden resonar, pero cuando lo practican, ya lo pasan a primer orden. Entonces creo que sí, que eso llevado a la vida es fantástico, porque de repente lo que importa es lo que dejás en el hacer, lo que dejás de vos en el hacer, no lo que esperás que ocurra en el hacer, ¿no? O no que el hacer te tenga que cerrar. A mí me encanta acordarme de esto y a veces lo hago conscientemente, a veces lo hago inconscientemente y a veces no lo hago por olvido. Pero me pongo en automático y los peores momentos de mi vida. Pero cuando me conecto, lo gozo mucho, me da mucho entusiasmo, me realimenta. Yo sostengo así, para decirlo bien en criollo, que hay que vivir en esos mundos. Si a vos la vida te dio la posibilidad de abrirte esos mundos, permitirte vivir esos mundos, porque estás habitando una dimensión de la realidad de la cual no tenés que dar cuenta a nadie, porque ese es tu mundo, es tu conexión, diría, de tu alma con vos, aunque no sé nunca lo que es alma, pero bueno, ese cordón, ¿no? Con el alma que te trae a la tierra. ¿Qué es para vos comprender? Comprender, básicamente, ese para mí que mis creencias se abran a lo nuevo. Cuando mis creencias se abren a lo nuevo, ahí puedo comprender algo. Y estar de acuerdo, no, pero puedo comprenderlo.
Pero básicamente no es incorporar un conocimiento que llegue a algún lado, sino que es la unión de los dos, de lo que yo ya tengo, mis formateos, con lo nuevo. Eso es comprender. No es un verbo que usa mucho porque por lo general no comprendo mucho. Me cuesta mucho comprender. Trato más bien como de... Ya me permito no comprender. Okay. Antes yo le buscaba comprensión a todo y a todo le buscaba una justificación, incluso no solamente a las cosas que escribía, también en lo vincular, ¿no? Y después me di cuenta que soltar un poco eso. Menos convicciones. Sí, y más contacto directo, más improvisación, más porque sí. ¿Sí? Mira, ahora últimamente lo venía también masticando un poco, porque me siento muy feliz últimamente, pero ya desde hace unos años. Desde antes que muriera mi mujer ya me venía sintiendo muy feliz y hasta me daba cierta culpa manifestar que soy feliz, cuando en este mundo todo parece que atentar contra eso. Y efectivamente lo sigo sufriendo y me sigue doliendo, pero hay un núcleo interno de felicidad que ya no es intocable, ¿no? Como que, y es una felicidad por algo, no, es porque sí. No me preguntes de dónde me viene. Me viene en principio, bueno, de poder hacer lo que quiero, de permitírmelo, del agradecimiento que tengo a mí mismo por habérmelo hecho para llegar a esto, porque esto no me lo dieron mis padres, me fue dado por la vida y con mis aportes, ¿no? Y con mi trabajo. Pero porque sí me está volviendo loco. Me está enamorando. Hermoso. Sí, es sin añadir nada, como aceptar las cosas como son. Sí, ojo, y no creas que soy un tipo que va con la corriente, soy bien contracultural, trabajo mucho en actividades contraculturales. Sí, es así. Hay algo del el deseo. ¿De qué? El deseo. Yo te pregunto cosas que se me van ocurriendo en el último tiempo y que no, como que no encuentro salida. Una charla entre dos buscadores. Sí. Claro. Gracias. Y bueno. Uno con más kilometraje, quizás. Sí, por supuesto. Por favor. El deseo. Hay una parte del deseo que es totalmente colectiva y que termina siendo, como vos decís, porque sí. Y no termina siendo ningún deseo en particular. Y hay otra parte del deseo que es muy personal y que también nos diferencia a todos. Para vos, ¿qué es el deseo? ¿Vos tenés dos deseos, así como los diferenciás en dos también? ¿O cómo discernís lo que Juan desea que lo que el alma de Juan desea en algún punto? Bueno, con los años el deseo de Juan se fue entregando el deseo del alma. Cuando era más joven quería que el alma me acompañara y no me acompañaba siempre. En verdad tampoco deseo mucho. ¿No? Más bien yo gozo lo que estoy sintiendo. Pero no, por ejemplo, hoy a la mañana pensaba que no sé si deseaba terminar el libro que estoy escribiendo, por ejemplo. Pero sí me quería escribirlo, pero no sé si deseaba terminar de escribirlo. Esa fue la última vez que me conecté con la palabra deseo, por ejemplo. ¿Y qué decías? Me decía, por el contrario, ya está. Si esto sale, sale, y si no sale, también. ¿Pero era más un no querer que se termine o no poder No, avanzar? lo voy a seguir, pero como que me saqué la obligación de terminarlo y de desearlo, de que existiera, de que existiera bajo una forma. Si va a salir, va a salir como va a salir. Porque también se me cambió el eje un poco y en vez de hacer un libro grande pensé hacer 3 libros chiquitos, por ejemplo, ¿no? Dividirlo en 3 partes para que sea más manual y más económico. Se me metieron esas ideas y bueno, estaba con eso y ahí me di cuenta de que yo lo iba a intentar hasta donde pudiera. Y siempre hago así. En cambio, cuando era más joven era me marcaba objetivos y los lograba, y si no los lograba me frustraba y como que estaba muy atado a mi deseo.
Y ni te digo de esperar que las personas fueran como yo quería que fueran. Quiero, últimas dos, quiero hablar de los espejos. ¿Del yo? De los espejos, de los velos de los que hablas, de lo que hablas en tu libro, pero orientado a este efecto medio panóptico del algoritmo y de estar todo el tiempo bajo 1000 observadores, pero a la vez bajo ninguno. ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con la tecnología sin tener una visión tan desesperanzadora con eso? Con esa sensación de que estamos siendo observados y queriendo ser observados todo el tiempo y teniendo una presencia digital y estar activos digitalmente, pero a la vez, ¿cómo reconocernos en eso también? Mira, la tecnología nos está colonizando. Y si no es que no nos ha ya colonizado, vamos a ser francos. Okay. Y te coloniza hasta los gustos, ¿viste? Ya te hace gustar lo que vos sabes que te gustaba y te da más de lo mismo para que te siga gustando y no veas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, y no creo que podamos frenar la tecnología ni a los algoritmos, porque ni quienes los hicieron los pueden frenar. Ya se manejan por sí mismos y cualquiera que quiera frenarlo le reaparece por otro lado. Pero hay un territorio en el cual todavía no nos pueden colonizar, no pueden entrar, y que es el que tenemos que cuidar muchísimo y desarrollar, que es el de la conciencia, que es el de la conexión. Podrán hacer 20.000 artilugios y me podrán implantar 20.000 chips, pero la conexión con mi ser no van a poder. Y tampoco creo que puedan crearse robots o mecanismos tecnológicos que tengan esa... Entonces, pueden tener conciencia de lo que están haciendo y pueden tener mucha data y hacerlo, pero no creo que puedan tener conciencia de la conciencia, que son conscientes. Porque nosotros tenemos conscientes de que... Creo que lo que nos diferencia a los seres humanos como humanidad de los animales y de todos los seres vivientes que hay en el planeta, es que todos tienen conciencia. Nosotros tenemos, además de conciencia, tenemos conciencia de la conciencia. Ken Wilber, básico. ¿No es cierto? Entonces, esa zona, no creo que ningún Elon Musk ni ninguna corporación pueda, si nos mantenemos despiertos, si nos dormimos y entramos en que, bueno, esto es, bueno, nos van a ir llevando. Mientras puedan. Porque también en algún momento va a haber un sacudón fuerte que también va a alterar la tecnología. Bueno, Hegel dijo que la historia del ser humano se desarrolló entre peleas y reconciliaciones y que al final la propia evolución de la conciencia estaba en el devenir y en el cómo nosotros pasamos por todos esos desarrollos y que hubo un montón de seres humanos que pasaron por cosas mucho más terribles, en cuestiones quizás más de situaciones agresivas o mucho más horribles en ese sentido, y que a partir de eso también nuestra conciencia evolucionó hasta acá. Y quizás hay algo que nosotros tengamos que pasar en cuanto a la tecnología, en cuanto a una conquista, en cuanto a un arrebato que nos permita llegar a ese otro estadio evolutivo, que también es algo que dice Ken. Creo que la elección está entre si tomás modelos del pasado que conoces y que son siniestros, pero te convienen, o si tomás modelos de la nueva era que va a venir, que va a ser una era de mucho amor, de mucho más creatividad, y que no conocemos, pero tenemos que crearla. Si tomás modelos del pasado, vas a contribuir al hundimiento. Si tomás modelos, o te inspirás, o te abrís a lo que te va diciendo lo que está a provenir, lo que te dice la intuición, como vos decías, que te está advirtiendo que esto va para ese lado, estás trayendo ya ese mundo, estás trayendo esa época, esa era al presente. Y esa es la transición que estamos viviendo. Entonces, bueno, es una elección que cada uno hace. Y de repente no hay que ser un filósofo para esto, ni hay que tener los medios materiales para hacerlo. Es simplemente un problema de conciencia. Que después tengas que ver qué haces en la vida práctica, bueno, vas buscando la mejor manera, pero cuando te orienta
esa perspectiva diferente cambia la vida, te cambia la vida. Sí, por supuesto. Las personas en todo el mundo que sin estar de acuerdo venimos descubriendo esto y poniéndonos al servicio de esta corriente, por un lado nos sentimos más hermanos, ¿no es cierto? Como decíamos antes, pero también somos realimentados por esa corriente. Aunque no nos demos cuenta, parece que fuera casual, parece que fuera, ay, mirá, te conocí acá y se dio tal. No, pero también, de hecho, esta corriente está queriendo bajar a la tierra esos mensajes de hermandad. ¿Y cómo lo diferencias de una religión? Es que no hay líderes, no hay gurúes, no hay maestros, no hay dioses tampoco. No hay dioses. Perdón, no hay intermediarios. Pues todos los que han sido portavoces de algunas religiones tuvieron un momento de mucho esplendor y después sus seguidores se fueron quedando con el modelo, pero no desarrollaron la conexión. ¿Ves? No digo que los fundadores de las religiones no estuvieron bien inspirados, estuvieron muy bien inspirados. Creo que la chingaron al institucionalizarlos. Pero uno puede tener una relación con Dios. Yo le llamo el todo, o el único. Porque Okay. cuando decimos Dios, tendemos a crear una imagen antropomórfica, o algo conocido. Sí. En cambio, tenemos que aprender a relacionarnos con el misterio. Directamente con el misterio, con una parte con el no saber, para decirlo más claramente. Y ese sería el Dios, el no saber, lo que hay en el no saber. Entonces, cuando te avisa eso, es como que pones la radio en la sintonía. Y te empieza a mandar. Te empieza a mandar. Y si vos no te alineás con esa sintonía, no te abrís, no depurás tu mente, no sacás las falsas ilusiones, la frecuencia no la podés expresar. Pero si empezás a alinearte con buena alimentación, con buenos pensamientos, con ser una buena persona, con correrte de tu ego, con 20.000 valores más, con decir la verdad, por ejemplo, con destacar la vanidad, con no querer sobresalir sobre los demás, etcétera, etcétera, sino contribuir con los demás, eso se empieza a abrir. Yo creo firmemente en eso. Ese es mi mensaje. Una más. Dale. Cortitas, me tenés Dale, que responder dale, cortito. Si puedo. Hoy estoy lacónico, ¿eh? ¿Qué pregunta hacerse? A mí me gusta pensar mucho en la persona en que ves esto y en el momento en el que se encuentra. Y yo te admiro mucho y me gustaría que podamos encontrar una pregunta, que vos encuentres una pregunta que las personas deban. No, deban no. No, ya sé que no, pero yo sabía que me ibas a decir eso. Digamos que quieran, o que puedan. Sí, que vos aconsejes que es importante preguntarse convenga. algo. Una pregunta que sea importante. Bueno, la primera es ¿qué siento, no? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué siento? Que de repente no que se espera de mí, sino que siento en este momento, ¿no? Después también, esa sería una pregunta. Después otra pregunta que yo trato de cambiar mucho es, muchas veces yo dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no puedo tal cosa? Cambiarla por el para qué, porque el por qué te tira para atrás a buscar causas. En cambio el para qué te lleva hacia dónde querés ir. Entonces eso me ayuda mucho. Y después también otra pregunta que me hago, o cosa que quiero ver donde no está, es ver en los ojos de las personas, ¿no es cierto? Ver lo que están diciendo los ojos de las personas. Los ojos de las personas no mienten. Traen una información alucinante. Incluso los tres ojos, no solamente los dos ojos, ¿no? Si uno mira a las personas acá y se conecta con esa parte del otro, aunque pareciera que uno está mirando a los ojos, entras en un campo vibracional que te conecta y sale lo mejor tuyo. Lo mejor tuyo sale por ahí, a veces es lo más tierno, a veces es lo menos grandioso, es lo más humano, te diría. ¿Me recomendás un libro? ¿Qué? ¿Me recomendás un libro?
¿Para vos? Un libro. Un libro que no entiendas por qué te guste. Te diría el libro de Trungpan, del libro tibetano de la vida y la muerte, o algún libro de Marianne Williamson, El curso de milagros, por ejemplo, que es hermoso. El curso de milagros es maravilloso. Si tuvieras que llevarte uno por un viaje largo, ¿te llevarías el primero o el segundo? Ah, yo sé que te dejamos. ¿Cuál? Comprate un cuaderno con todas las páginas en blanco. El viaje largo es lo mejor. Muy bien. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Realmente la pasé muy bien. Estoy pasando muy bien. Me alegro tanto de conocerlos, así que tengamos este nivel de confluencia en los vuelos, ¿no? Y sin ningún estimulante, sin fumarse un p***, ¿eh? Cabe aclarar.